Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arranca el mejor resumen de las noticias más importantes hasta ahora. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de la supuesta tregua que le propuso Vladimir Putin a Estados Unidos para detener el conflicto en Ucrania. Yo ya les había platicado en varias semanas antes que The New York Times, el periódico estadounidense, sacó a relucir una investigación en donde supuestamente Vladimir Putin se comunicó con Estados Unidos a través de países árabes que son aliados tanto de Estados Unidos como de Rusia, y en esa comunicación Vladimir Putin le propuso a Estados Unidos terminar ya con el conflicto en Ucrania y de forma inmediata, esto a cambio de que a Rusia se le quedaran los territorios anexionados ilegalmente en Ucrania, es decir, la península de Crimea, Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. A cambio, Vladimir Putin decía que le permitiría a Ucrania adherirse a la OTAN y mantener su ejército. Sin embargo, tanto Washington como Moscú negaron haber tenido este contacto, pero ahora la actualización de esta noticia es que, según un informe de la agencia de noticias Reuters, ya Estados Unidos se negó por completo y de forma absoluta a esta supuesta tregua que le propuso a Washington Vladimir Putin para Ucrania. Supuestamente Vladimir Putin se comunicó a través de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita con Estados Unidos. Ahí en esa comunicación le propuso a Washington quedarse con estos territorios a cambio de paz. Sin embargo, ya desde entonces se decía que Estados Unidos no estaba de acuerdo en excluir a Ucrania de estas conversaciones, y se dice, según la agencia de noticias Reuters, que ese fue el principal argumento por el que Estados Unidos ni siquiera consideró esta propuesta de Putin, porque Vladimir Putin estaba dejando fuera de las negociaciones a la propia Ucrania. Estados Unidos aparentemente dijo que no iba a presionar a Ucrania para llevar a cabo un cese al fuego y a las hostilidades. Aseguraron desde la Casa Blanca, según este informe de la agencia de noticias Reuters, que Washington iba a apoyar el deseo del pueblo ucraniano, sea que quisieran una tregua o sea que quisieran conseguir la victoria. Si analizamos este informe de la agencia de noticias Reuters sobre la supuesta negativa de Washington a esta propuesta de Putin para un cese al fuego y a las hostilidades en Ucrania, podríamos afirmar que prácticamente es muy difícil que se termine el conflicto en Ucrania en estos momentos. Aparentemente Washington sí contestó también a través de aliados árabes esta propuesta de Putin, y le dejaron bien en claro a Vladimir Putin, al líder ruso, que no iban a negociar ninguna paz en Ucrania a las espaldas de Ucrania. Según este informe de la agencia de noticias Reuters, Vladimir Putin se sintió muy frustrado al ver que Washington se negó a llevar a cabo esta tregua para el alto el fuego en Ucrania. Esto aparentemente porque Putin ve que se necesita ya una salida de inmediato en un conflicto que está prácticamente congelado. No hay avances ni de uno ni de otro bando. El informe especifica que se reunieron en Turquía a finales del año pasado del 2023, es decir, solo hace algunos meses se reunieron altos funcionarios no oficiales de Rusia y de Estados Unidos para discutir esta supuesta propuesta de Vladimir Putin. Sin embargo, dado que Rusia no quiso incluir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las conversaciones, entonces los diplomáticos estadounidenses dijeron que se cerraba el tema. Aparentemente el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el director de la CIA, William Burns, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieron a puerta cerrada en la Casa Blanca para abordar la supuesta propuesta de Vladimir Putin, y ahí en esa reunión acordaron que no iban a hacer nada sin Ucrania presente. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será cierto que inicialmente Vladimir Putin propuso esta tregua de quedarse con los territorios en el este y en el sur de Ucrania a cambio de permitirle a Ucrania entrar a la OTAN y de mantener sus fuerzas armadas y para llevar un acuerdo de paz? ¿Creen que sea verdad el hecho de que Estados Unidos le contestó a Vladimir Putin, como asegura la agencia de noticias Reuters, que no iban a negociar nada a las espaldas de Ucrania? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que un dron militar naval habría destruido otro buque militar gigantesco de
Rusia, específicamente que funcionaba para actividades de desembarco y que estaba navegando en el Mar Negro cerca de la península de Crimea. La península de Crimea, ustedes recuérdenlo, Rusia la invadió y la anexionó ilegalmente en el 2014, pues según los informes que se tienen hasta estos momentos, un dron militar naval hundió este buque ruso de desembarco. Hasta el momento Rusia no ha comentado absolutamente nada al respecto y según la agencia de noticias Reuters, el Kremlin se negó a hacer comentarios ante la pedida de estos comentarios de la agencia de noticias. El buque ruso César Konikov fue el destruido en esta región del Mar Negro, como ya se los dije, aparentemente en manos de un dron militar naval. Los ucranianos han asegurado que toda la flota naval rusa en el Mar Negro está navegando en las aguas territoriales de Ucrania, ya que obviamente para Ucrania la península de Crimea sigue siendo de ellos y rechazan completa y absolutamente el que la península de Crimea ahora forme parte del territorio ruso. De alguna forma, si esto ocurrió y se trató de un dron militar naval ucraniano, los ucranianos dicen que están en su legítimo derecho de llevar a cabo estas acciones porque el buque estaba en sus aguas territoriales. Se publicó un video en la cuenta de Telegram del Ministerio de la Defensa de Ucrania. En el video se puede observar a varios drones militares navales rodeando al buque de desembarco ruso y después se puede ver una explosión en una de las puntas del buque. Horas después, helicópteros militares rusos no pudieron evitar el que se hundiera el buque, que se dice tenía 87 personas a bordo. Este buque ruso ha participado en guerras en Siria, en Georgia y en Ucrania. Recuerden ustedes que es indispensable para los ucranianos el que el Mar Negro no tenga la presencia de la flota naval rusa. Todo esto para que Ucrania pueda llevar a cabo las exportaciones de granos y cereales de forma segura a través de su ruta en el Mar Negro. Precisamente los drones militares navales son vitales para los objetivos que tiene Ucrania conforme a recuperar en algún momento el control de la península de Crimea. Yo ya les había comentado que según un informe de la inteligencia militar ucraniana, Rusia ha perdido ya el 20% de su flota naval que tiene estacionada en el Mar Negro, casi todas las pérdidas en manos de drones militares navales. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que este buque sea un golpe contundente en contra de los intereses navales de Rusia en el Mar Negro? Y sobre todo, ¿creen que todos estos acontecimientos van a provocar que Rusia tenga que sacar a sus buques militares del Mar Negro debido a que están bastante expuestos para los drones navales ucranianos? Y ahora seguramente ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Rusia no responde en contra de buques ucranianos? Pues porque Ucrania ya no tiene buques militares ucranianos navegando en el Mar Negro. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de declaraciones que dio Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, desde la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. En estas declaraciones, el líder de la OTAN reiteró que en estos momentos muchos miembros del bloque de la OTAN ya están gastando el 2% de su Producto Interno Bruto en términos y presupuesto defensivos para el bloque de la OTAN. Todo esto ante las críticas hechas recientemente en días anteriores por parte del expresidente estadounidense Donald Trump de que no iba a defender mientras él estuviera al mando de Estados Unidos a ningún aliado y miembro de la OTAN que no contribuyera como se debe de contribuir con el dinero para el presupuesto militar de la OTAN. Jens Stoltenberg dijo que todos los países europeos han llegado conjuntamente al gasto del 2% de su Producto Interno Bruto en términos militares para la OTAN. Aseguró que en este año del 2024 van a gastar los europeos en cuanto al presupuesto militar para la OTAN cerca de 380,000 millones de dólares. Dijo que esto es un aumento considerable si tomamos en cuenta que el año pasado los europeos no gastaron el 2% sino el 1.83% de su Producto Interno Bruto. De alguna forma Stoltenberg le dijo indirectamente a Donald Trump que es mentira que los europeos no están aportando lo que se tiene que aportar para la OTAN. Hay que decir
decir que los 31 miembros que tiene la OTAN se han comprometido a gastar mínimo el 2% de su Producto Interno Bruto en el presupuesto militar de la OTAN. Sin embargo, también hay que reiterar que muchos miembros no han colaborado con esto, sino con mucho menos. Stoltenberg dijo que por lo menos 18 miembros de la OTAN ya han gastado por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto, y dijo que en todo este año va a lograrse el que todos los miembros de la OTAN gasten esa cantidad de dinero. Stoltenberg reiteró que la OTAN no solamente depende de Estados Unidos, sino que también la seguridad estadounidense depende de la OTAN. Por eso reiteró Stoltenberg: todos para uno y uno para todos. Alemania este año va a gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar para la OTAN, gastando aproximadamente 71.800 millones de dólares, mientras que Francia estaría dispuesto a gastar de aquí al 2027 un total de 413.000 millones de dólares para el presupuesto militar de la OTAN. De alguna forma, Stoltenberg dijo que no le quede duda a ningún estadounidense que todos los aliados europeos están gastando lo que se tiene que gastar para hacer a la OTAN fuerte y poderosa. El miedo es que si llega Donald Trump, cumpla sus amenazas y no defienda países que no gasten lo suficiente para el presupuesto militar de la OTAN. No los defienda. ¿De quién, peregrinos? Obviamente de las manos del oso ruso. Pero ¿ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de una visita a Egipto histórica por parte de Recep Erdogan, el presidente turco. Y es que no visitaba el territorio egipcio desde el año del 2012. ¿Y para qué fue Erdogan a Egipto? Pues básicamente para dos temas: para abordar la crisis en Gaza por el conflicto en Medio Oriente y para abordar el aumento en la cooperación económica, energética y militar entre Turquía y Egipto. Tanto Recep Erdogan como el líder egipcio Al-Sisi dieron una conferencia de prensa conjunta y ambos se comprometieron a reestructurar las relaciones tan dañadas desde hace varios años entre Egipto y Turquía. Erdogan descartó que el tema en Gaza sea el principal argumento por el que visitó Egipto. Reiteró que por supuesto que Turquía va a ayudar a reconstruir Gaza después de este conflicto, pero dijo: también venimos a visitar a nuestros compatriotas egipcios porque queremos aumentar los lazos económicos en cooperación militar y en cooperación energética. Erdogan se comprometió a aumentar el comercio directo con Egipto a corto plazo a unos 15.000 millones de dólares. Y aparentemente Recep Erdogan pretende hacer que Turquía juegue un papel fundamental en la reconstrucción de Gaza y en la conformación próxima del Estado palestino. Todo esto liderado por Estados Unidos. Es importante mencionar que Recep Erdogan no ha visitado Egipto desde que Al-Sisi, el actual líder egipcio, derrocara a Mohamed Morsi, el primer político egipcio elegido de forma democrática, mientras Al-Sisi era un dirigente militar. Hasta el momento, Qatar, Estados Unidos y Egipto lideran los intentos de que se llegue a cabo un alto al fuego y una tregua entre Hamas e Israel. Parece ser que Turquía también estaría mediando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente se necesita la injerencia de Turquía para que haya paz en Medio Oriente? Si me lo preguntan a mí, yo creo que es indispensable, dado que las fuerzas militares turcas son bastante poderosas. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, porque hasta el momento en el que les estoy grabando este video, parece ser que es inminente la victoria del ex ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, en las elecciones en Indonesia que se llevaron a cabo este fin de semana. Hasta el momento no se han llevado a cabo los conteos oficiales de los votos. Sin embargo, los conteos no oficiales le dan la victoria a alrededor de 58%, lo que le aseguraría ganar las elecciones en la primera vuelta. Para que un candidato en Indonesia gane en la primera vuelta, tiene que sacar más del 50% de los votos, y en el dado caso de que no los consiga, la segunda vuelta se llevaría a cabo en el mes de junio. Prabowo Subianto parece ser que tiene todo el respaldo de Joko Widodo, del todavía
actual líder y presidente de Indonesia. Prabowo Subianto, como ya se los dije, fue ministro de la defensa de Indonesia y es apoyado y respaldado por la ideología de Widodo. Déjenme les digo que es impresionantemente importante para Occidente que se mantenga alguien afín a los ideales de Joko Widodo, que se ha acercado más que nunca a los occidentales y se ha venido alejando de China y de Rusia. Que con Prabowo Subianto esto se va a seguir consolidando, las relaciones cercanas entre Indonesia y Occidente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cambiará mucho Indonesia con la llegada de Prabowo Subianto como líder del país? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.